José Luis, acabas de publicar La cuarta semilla, tu primera novela, una novela que se publicó hace apenas unas semanas y con una edición a cargo de Samarcanda. Cuéntanos, ¿qué va a encontrar el lector en La cuarta semilla? Bueno, espero que el lector encuentre un entretenimiento, pasar un buen momento, grandes ratos de lectura, al mismo tiempo también que sea capaz de observar detalles muy actuales, porque lo que se pretende encontrar en La cuarta semilla son la realidad que estamos viviendo actualmente, puesto en perspectiva también con acontecimientos pasados. Yo creo que es la mejor manera para obtener una reflexión, una conclusión de lo que estamos viviendo. José Luis, cuéntanos, ¿cuál es la trama de La cuarta semilla? Bien, en realidad La cuarta semilla es un mensaje. Consiste en la aventura personal de la tercera generación de una empresa que se encuentra con la misión de sacar adelante una empresa y de alguna manera puesta en perspectiva con un paralelismo que es las vivencias de sus abuelos, la primera generación, en la Guerra Mundial. Sus abuelos pertenecieron a aquello que se ha venido a llamar los niños lobo, que fueron niños huérfanos, desprotegidos, desposeídos de toda su familia, en búsqueda de calor, que vagaron por toda Europa en búsqueda de alimento, de cobijo, de calor, de cariño, etc. Y que gracias a que alguien enigmático le entregó 4 semillas y que les dijo que se fijaran en una de ellas y que tuvieran especial cuidado en una de ellas, gracias a aquel mensaje crearon un desafío empresarial que finalmente desembocó en un gran éxito. Claro, esto dicho así, dices, bueno, pero ¿cómo un mensaje a unos niños? Eso es imposible, eso es difícil de creer. Pues bien, también era difícil de creer que aquellos supervivientes que tuvieron un accidente en avión mientras sobrevolaban los Andes sobrevivieran. También es difícil de creer que un niño que patinando en un lago helado se hundiera al romperse el hielo y alguien les salvó o ellos sobrevivieron. Y a una pregunta que alguien que viajaba por allí les preguntó, oiga, ¿y cómo ha sido posible que ese niño salve a ese otro niño del lago helado si eso nunca ha sido posible en este pueblo? Y alguien respondió, pues lo hizo porque no sabía que era imposible. Bien, pues esta cuarta semilla es un mensaje que encierra una fuerza. Y esa fuerza en manos de alguien que necesita un mensaje, que necesita ese mensaje, que es como si fuera un suelo propicio, fertilizado en espera de que algo se caiga y germine, pues al final aquellos niños fueron capaces de, siguiendo unas indicaciones, crear una explotación, un olivar, un simple olivar, que además, guiado por un capitán Alexia y por un Igor, formaron parte de un entramado a nivel internacional y finalmente, pues oye, sobrevivieron ellos, sobrevivió su familia, sobrevivió o no la empresa, ya lo veremos, pero todo fue gracias a una cuarta semilla. José Luis, La cuarta semilla es una historia fantástica, un relato que te absorbe desde la primera línea y que empieza además a principios de la Segunda Guerra Mundial, en el año 42, y nos acerca hasta nuestros días. ¿Cómo se te ocurrió esta historia tan maravillosa? Yo a la hora de contar la realidad actual, que es en la que vivo y es en la que de alguna manera percibo mayor insight, que creía conveniente ponerlo en perspectiva con acontecimientos de la misma relevancia históricos, ¿no? En este caso de la historia contemporánea, como es la Segunda Guerra Mundial. Es decir, todo lo que nos va ocurriendo a cada uno de nosotros, y justo cuando terminé la novela, que era en la época de confinamiento, donde de alguna manera quería participar de toda esa inquietud que tenía la sociedad, pues digo, qué mejor manera de compartir estas inquietudes que ponerlo en relación con aquel acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial, donde además se dieron muchas circunstancias que hoy contadas parecen de ficción, parecen inventadas, pero que en realidad surgieron, y además hay documentos. O sea, todo lo que se dice aquí no es inventado, es real. Lógicamente es ficcionado después, porque yo lo que he hecho ha sido unir varios acontecimientos y establecer una nueva narrativa, pero es increíble lo que en su día ocurrió a niños, adultos y a gente de todo tipo. Claro. Hay una parte, es novela, es ficción, está todo novelado, pero hay muchas partes que en efecto ocurrieron en la realidad.
Efectivamente, parece mentira. Hoy leído o hoy si ves un documental o lo lees en una novela, pues, puede parecer que es ficción y la gente puede interpretar pues que, oye, que vaya poca creatividad, ¿no? A la hora, o vaya poca verosimilitud o credibilidad. Pero en realidad todo lo que se dice aquí ha ocurrido. No hay más que ver, por ejemplo, la biografía del fundador de Aldeas Infantiles. Es una biografía de hombres así espectaculares. No hay más que ver organizaciones que en su día no tuvieron más remedio que implementarse de manera casi automática, casi biológica, pues para combatir muchas dificultades. Yo creo que además esas reacciones que parecen biológicas, son reacciones de la sociedad, son de magnitudes similares a las catástrofes que se viven en ese momento. José Luis, y la novela es una novela, por tanto busca el entretenimiento, pero tiene un pozo que le podríamos llamar un pozo existencial y espiritual muy acusado. Y además hablas de otras muchas cosas, hablas de jardinería, hablas mucho de tecnología. ¿Cómo has hecho para poder, digamos, sincretizar tantas particularidades y que además se convierta en un texto que fluye y que, como decíamos antes, absorbe al lector y no quieres dejar de leer? Pues sí, la verdad es que yo encuentro unas grandes similitudes en disciplinas como la jardinería con la vida, por ejemplo. La jardinería, estamos hartos de hablar y decir, por ejemplo, oye, aquello creó una semilla de odio, aquello germinó en tal. Yo creo que tiene una gran similitud. Es decir, de igual manera que las semillas en la primavera germinan en maleza, que cuando viene el tiempo riguroso se acaban, pues lo mismo pasa con la sociedad, ¿no? La tecnología, yo encuentro a la tecnología que tiene un componente, una vertiente biológica muy curiosa, así lo veo yo. Por ejemplo, las nuevas tecnologías de blockchain, las autovías de la información, que fluyen por capilaridad hasta el último nodo de la sociedad. Hoy se están repartiendo teléfonos conectados en África y ya allí mucha gente es capaz de estar conectados con una red global. Pues eso es algo parecido a la fotosíntesis de las plantas, a la circulación de la savia por un árbol, etc. Y después hay otra cosa que yo creo que es un componente fundamental, que es la meditación, lo que está detrás de nuestro día a día. En nuestro día a día, la rutina, la cotidianeidad, nos empuja a olvidar, a no tener presente lo que es lo verdaderamente importante de la vida. Y en la novela hay determinados personajes que sí fomentan eso, hacen ejercicio de meditación y a partir de ese ejercicio, pues esa cuarta semilla es capaz de mantener su exuberancia y su virulencia en el crecimiento a lo largo de los años. Y hablando de semillas, cuéntanos cuál fue la primera semilla de la cuarta semilla, porque llevas tiempo trabajando en el proyecto. Cuéntanos cómo fue todo ese proceso desde que tuviste la idea, te pusiste a escribir, hasta que finalmente tenemos el libro publicado y a la venta en las librerías. Todo el mundo, o al menos en mi punto de vista, todo el mundo tiene inquietud en comunicar, en trasladar sus vivencias, ¿no? Mi día a día estaba siempre relacionado con el mundo empresarial, el mundo de mi trabajo, rodeado de empresarios, el mundo de la economía, etc. En ese mundo uno se relaciona con personas que experimentan unas emociones muy intensas y de las cuales hay mucho que aprender y de las cuales uno puede aprender mucho. En mis notas, que yo empecé a tomar unas notas, llegó un momento en el que nos confinaron, en el que un virus se presentó entre nosotros, en el que todos los medios de comunicación nos alertaron de lo que estaba ocurriendo, en el que todos los seres humanos nos hermanamos y aproveché esos días pues, para terminar una historia. Pero claro, esto de terminar una historia es muy bonito, pero ahora de alguna manera hay que divulgar, porque si no la razón de ser de ese mensaje no termina por llegar. Entonces ahí uno se colapsa, se bloquea, no ve alternativas, no sabe cómo editar el libro, no sabe cómo publicar el mensaje, no sabe qué hacer. Entonces yo me di cuenta de que existía una cosa que se llama Mapea, un método Mapea, que me ayudó, fue determinante a la hora de divulgar el libro, me lo hizo muy fácil.
gracias a ti que contacté contigo, Roger, me diste 4 pautas que fueron muy incisivas, no me hicieron perder el tiempo y consiguieron en un tiempo récord pues tangibilizar el mensaje. Tangibilizar el mensaje supone que este mensaje se ha leído por muchas personas y a algunos le gustará más y a otros le gustará menos, pero la razón de ser última del mensaje se ha visto culminado. Y eso ha sido gracias al método Mapea. Me alegro. José Luis, las novelas muy a menudo, esto lo hemos visto también en el curso, muchas veces no responden a un único género. Hay novelas que, la tuya no es una excepción, que beben de varios géneros a la vez. En tu caso podríamos decir que es una novela costumbrista, en el sentido de que explica los usos y costumbres de una parte muy concreta de la población antes de la Segunda Guerra Mundial y durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra. Es también, por este mismo motivo, una novela histórica, ¿no? Porque hace una trayectoria de un relato que empieza, pues, como decíamos, en el año 42. Y al mismo tiempo es una novela contemporánea, porque llega hasta nuestros días, y también una novela realista, ¿no? Porque explica un problema, en este caso las causas del COVID, y cómo solucionarlo. Y al mismo tiempo, ya para terminar, es también una novela de empresa, porque las novelas de empresa son aquellas novelas cuyo, digamos, relato se ubica dentro de una empresa o una corporación o en un ámbito empresarial. Podríamos decir también que La cuarta semilla es una novela de empresa, tanto y cuanto se basa en la historia, la fundación y la trayectoria de una empresa, y cómo además esta empresa capea el temporal de la COVID-19. Así es. Yo toda mi vida me he movido alrededor de la empresa. Creo que la empresa es un ecosistema vital en la sociedad actual. Es verdad que hay muchas cosas que la empresa tiene que mejorar y tiene que adaptarse y tiene que evolucionar, pero nos movemos todos en torno a ideas empresariales. Eso favorece la libertad de una sociedad, porque cuantas más empresas, cuantas más iniciativas emprendedoras, mayor es el abanico a la hora de elegir por parte de un trabajador, por parte de alguien que sí quiera ganar la vida, por parte de alguien que quiera alcanzar su realización personal, y hacerlo a través de una vía empresarial es muy loable y es muy interesante. Siempre me ha llamado la atención la escasez de novelas de empresa, a pesar de que todos cada día, desde por la mañana hasta casi por la noche, nos movemos en entornos empresariales. Y además nos movemos en torno a objetivos que tenemos que cumplir. Nuestra principal fuente de amistad viene por la vía empresarial, compañeros empresariales, compañeros de trabajo, etc. Y ahí se generan muchísimas vivencias, muchísimas experiencias que son el caldo de cultivo ideal, pues, para hablar de la sociedad actual. Por ejemplo, a mí me encanta cómo John Steinbeck en Las uvas de la ira nos habló de aquella revolución en la agricultura en Estados Unidos cuando llegó el tractor y hubo migraciones brutales hacia otros campos por parte de todos los agricultores americanos. Aquello fue algo susceptible y digno de contarlo. También Charles Dickens nos habló de las consecuencias de la revolución industrial, nos habló de los niños que estaban pasando hambre, que se morían, la gente que se quedó en paro porque entraron máquinas y despidieron de las fábricas a un número ingente de trabajadores, y aquello la sociedad, en el momento en que lo vive, no lo comprende, no sabe por qué, y se piensan todos los trabajadores que es que ya no valen, no es que ellos se han perdido, no, es que la sociedad ha evolucionado, ha dado un salto de calidad y se producen consecuencias lógicas. De la misma manera, en la época actual, la digitalización, la globalización, todo esto está muy manido, todos lo sabemos, pero lo que decíamos antes, que el día a día, la rutina, la cotidianidad nos hace olvidar realmente lo que estamos viviendo. Y lo que estamos viviendo es una revolución importante, con unas consecuencias importantes, y eso a mí me interesa mucho contarlo, y por eso lo cuento, y creo que a través de la empresa, a través de contextos, entornos empresariales, es una magnífica vía para contar estas historias.
No, sin duda alguna. Y es cierto que hay pocos ejemplos, sobre todo en España hay pocos ejemplos de novela de empresa que expliquen la realidad a través del día a día de la empresa. Hay grandes novelas de empresa en Estados Unidos, ¿no? Los llaman las business novels, desde Michael Lewis con El póker del mentiroso, que contaba la crisis del lunes negro, a La meta, ¿no?, de Goldratt. Hay ejemplos, La corporación de Max Barry, que es un libro maravilloso, divertidísimo, ¿no?, de las relaciones personales que se crean en las empresas, pero es cierto que, por ejemplo, no hay una gran novela que cuente la crisis del 2008-2014, que fue una hecatombe, ¿no?, y que cambió tanto el país. ¿En qué medida las personas que lean La cuarta semilla obtendrán ideas, consejos, claves para superar la crisis económica y social producida por la COVID-19? Esa es una pregunta interesantísima, Roger, porque realmente ya no hay recetas, ¿no?, para salvar empresas. De igual manera que el crecimiento personal que experimenta el protagonista, Eduardo, de la novela, que se presenta en este mundo con una misión, un propósito, digamos, impuesto. Digo, oye, tú tienes que ser la siguiente generación de esta empresa y tienes que continuar la misión de nuestra familia. Y aquello de alguna manera es muy duro para alguien que viene a un mundo y le ponen una misión, le imponen una misión. Pues de igual manera una empresa se afronta una dificultad sobrevenida que le imponen, como es una crisis financiera del 95, la crisis financiera del 2007, la actual crisis por el COVID, etcétera. Y las empresas se deben adaptar, ¿no? Yo creo que hay muchas, por lo menos, vías de prospección a la hora de afrontar esos desafíos camino al éxito. En este caso, en la novela, hay una circunstancia que se le presenta a Eduardo en un momento muy delicado personal y empresarialmente, en forma de electrodoméstico de cocina. Ese simple insight que tuvo en ese momento fue un fogonazo creativo, acompañado también de 4 o 5 amigos que le rodeaban en ese momento, del que él intenta sacar provecho. Y además es muy entretenido, muy pintoresco, porque además uno de esos amigos pues es un agricultor que no tiene, además ya mayor, que no tiene ninguna relación con el mundo de la tecnología, de blockchain, ni mucho menos, pero que a través de su nieto, gracias a su nieto, pues al final aprende a situarse por lo menos en el mercado. Y no solamente situarse en el mercado, sino que revolucionando el mercado. Porque eso es una cosa que sí que he tratado de investigar en profundidad. Yo he sido mecenas de ideas como esta, que presenta La cuarta semilla, a través de tecnología, blockchain y criptomonedas, y son muy rentables y están revolucionando la sociedad. Es decir, una empresa que capte financiación y la remunere por encima del interbancario, y que además esa financiación la lleve a sectores necesitados en Sudamérica para, por ejemplo, producir café, y sitúe ese stock en China, y todo eso por tecnología blockchain y de manera ordenada y eficaz, eso para mí es la puerta de entrada a algo muy, muy interesante. Bueno, en este sentido, es una novela que les puede, más allá de los consejos y digamos, de las buenas prácticas, ¿no?, pero sí que les puede servir de ejemplo, les puede ilustrar a empresas que debido al confinamiento y a las restricciones pues hayan tenido dificultades económicas, ¿no?, porque se haya reducido su mercado, porque su producto pues quizás se haya vuelto obsoleto. Es decir, cualquiera de los problemas que han tenido no solo pequeños pymes y pequeñas empresas, sino también autónomos sobre todo y pequeños empresarios, el libro les puede servir para ver cómo una empresa en concreto se acercó a esta situación y siguió adelante gracias a la tecnología. Exactamente. Es decir, una pequeña producción oleícola, un olivar, a punto de extinguirse, con las siguientes generaciones encargadas de explotar ese olivar desaparecidas por diferentes causas, es capaz, sin duda, de, tras una transformación, ponerse en valor y dar una señal en el mercado
que provoca un oleaje importante. Eso lo estamos viendo en hay muchísimos ejemplos en la sociedad de estos éxitos empresariales por parte de gente joven y por parte de gente mayor que sabe aliarse con gente joven, con financiadores, etc. Hoy hablar de financiación ya no es como antes, que solamente había una vía de financiación. Hoy hay 10, 15 vías de financiación a las cuales uno puede acudir para financiar, para vender su idea, para vender su pasión y sobre todo para demostrar esa viabilidad. Y hay ejemplos muchísimos, que hoy tú sabes que, como yo, que traerlos aquí pues a lo mejor ya están muy manidos, ¿no? Pero me gustaría hablar de esta empresa en la que yo he invertido, en la que yo te digo que he invertido. Es una pequeña gran empresa que acaba de nacer y que yo quería comprobar realmente si eso funciona. Y ha funcionado. En cuestión de 6 meses ha funcionado una cadena de valor que hace unos meses parecía impensable. Eso es magnífico. Y aquí en este libro se trata, o por lo menos se da una idea, ¿no? Porque lo que pretende este libro es decir, oye, hay ideas, son tormentas de ideas, hay que remover algo, hay que poner en solfa muchos cuestionamientos pues para sacar adelante nuevas empresas. Y eso yo estoy convencido y creo que en estas ideas que plasmo en mis novelas de empresa, pues espero que por lo menos sirvan para dinamizar, para remover los cimientos de la gente que está un poquito ahí estancada. Sin duda. José Luis, y en este sentido, y para terminar, suele decirse, ¿no?, que el autor nunca puede esconderse del todo detrás de las palabras de la novela. ¿Hasta qué punto tiene una componente autobiográfica, más allá de tu experiencia, digamos, empresarial y corporativa? Pues yo no me puedo esconder, yo creo que es un 100% autobiográfica. Yo he leído a mucha gente, muchos autores que dicen no tiene en absoluto nada que ver conmigo porque me he puesto... yo todavía no he llegado a ese nivel, lo reconozco. No sé si eso es posible porque realmente lo que yo cuento son vivencias que he visto en otros, que he vivido, que he leído, que he constatado, lógicamente desde mi prisma, ¿no? Entonces, a partir de ahí, a partir de esos acontecimientos reales y esas vivencias personales con determinadas personas, lo único que he hecho ha sido unirlas a través de una narrativa y ha salido esta historia. Yo he vivido muchas de las cosas que han ocurrido aquí. Es la propia sociedad la que está viviendo el COVID y todas las emociones ligadas a una pandemia como el COVID, todas las emociones ligadas a una crisis empresarial, todas las bajas y fracasos y éxitos en una crisis de sociedad, crisis de valores, y todos los viajes que experimenta una persona, sobre todo mentales, lógicamente de la que ninguno estamos exento. Y yo es lo que he tratado de plasmar a los personajes de la novela. Esto no está exento en ninguna medida de mi experiencia. Muy bien. José Luis, pues enhorabuena por la novela. Mucha suerte con ella y espero que muchísimos lectores se inspiren, tanto los que busquen apenas entretenimiento, que lo van a encontrar porque es una historia exquisita, como los que además de entretenimiento quieran ver cómo una empresa puede capear el temporal del coronavirus y el COVID-19. Enhorabuena. Gracias. Lo que sí quería decir también, Roger, es que al final el propósito de esta novela es ayudar o por lo menos aportar mi granito de arena para construir sociedad, ¿no? Y entonces, el proyecto de La Cuarta Semilla no solamente va de entretenimiento, sino que además cada lector participa, porque todos los derechos de autor van destinados a aldeas infantiles, para proteger a muchos niños y niñas en situación de vulnerabilidad, que creo que es lo que toca ahora, ¿no? Y de igual manera que hombres como el fundador de Aldeas Infantiles me recordó mucho al capitán Alesia, del que habla el libro, o a Igor, el pequeño y gran Igor, pues creo que lo que tuvieron en cuenta en aquel entonces para rescatar a parte de la sociedad, a la sociedad más vulnerable, creo que de alguna manera todos debemos aportar un granito de arena para que sigamos rescatando a una parte de la sociedad que está en situación de vulnerabilidad. Entonces, todo el que compra el libro
participa de ese proyecto solidario. Te honra, qué buen proyecto. Excelente. Gracias, Roger.